¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, estamos en un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Hoy estamos con una invitada, vinimos a visitar el taller de Rosana Simonazzi. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Justamente ayer inauguraste una muestra de la Galería Estudio 488 y en el último episodio del programa estábamos conversando sobre el libro de Boris Groys, Volverse Público, donde él tiene un capítulo muy interesante que se llama La soledad del proyecto, donde menciona que en un mundo donde tenés la obligación de estar todo el tiempo conectado con las redes sociales, con el teléfono, la gente del arte tiene la escapatoria por algún lado cuando está trabajando en un proyecto. Puede ponerlo como excusa para aislarse de la sociedad y decir que está trabajando y poder desconectarse durante un tiempo. Pero también dice que cuando uno inaugura una muestra, en este caso, es frustrante de alguna manera, uno se siente triste porque más allá del proceso de finalización de un trabajo en el que estuviste mucho tiempo metido, también durante el tiempo de proyecto estás viviendo en el futuro, porque estás todo el tiempo pensando, voy a hacer tal cosa, la gente va a circular por acá, se va a llevar tal impresión, estás como pensando en el futuro todo el tiempo y de repente te chocas con el presente, porque ya el proyecto concluyó, expusiste y volvés a resincronizarte con el tiempo del resto de la gente. ¿Vos cómo te sentís después de inaugurar un proyecto en el que trabajaste mucho? Primero te quiero decir algo de lo que decías al principio, que tiene que ver con que cuando estás armando un proyecto estás como aislado. En realidad no sé si estás aislado, sino que mi sensación es que tenés como un canal paralelo a lo que ocurre en la realidad. Y sí es necesario, por lo menos en mi caso, como una introspección importante como para poder conectar y ser como estar lúcida en un lugar de mí. Por ahí no toda mi vida es lúcida, para nada. Sí. Pero sí un lugar de mí se pone como muy agudo y lúcido en lo que a mí respecta, en lo que yo necesito encontrar para armar la obra, ¿no? Que es como un tipo de concentración que no tiene el mismo tiempo que la vida, que tiene otra forma temporal. Y eso es cuando me di cuenta de eso es como que en un punto me sentí como salvada internamente. Y que cuando no tengo esos momentos, no porque no los encuentre, sino porque no pasan, porque muchas veces la vida te lleva puesta, por distintas razones, digo, no necesariamente malas, pero que ocurren millones de otras cosas, lo extraño. Lo extraño o extraño un amor, tal vez. Así como es como lo extraño, pues sé que va a venir, pero hay como una cosa de esperarlo. Y en relación a inaugurar, tiene algo hermoso porque es como que se asienta. A ver, yo siempre digo que no hay que forzar el proyecto a una inauguración. Digo, el proyecto tiene su tiempo y tiene que ser mostrado en el momento indicado. Pero muchas veces, bueno, la carrera, el mercado, las propuestas llegan en un momento, no en otro. Y está bueno también acelerar el proceso y hiperconcentrarse para que eso ocurra. Sí. El momento de la inauguración a mí me parece hermoso, yo lo disfruto un montón, es como un festejo absoluto, es como un cierre y un asentar, y por suerte en mis experiencias fueron siempre como momentos de mucha evolución, como que realmente es una obviedad lo que estoy diciendo, pero vuelve lo que a la gente le produce y empiezan a pasar otras cosas que también son parte del trabajo y que también hay que estar muy lúcido para dar las explicaciones de la obra en el caso de que fueran así, o para hacer una nota, o para vestirte indicadamente para la inauguración. Entonces yo desde esa estupidez, estar cómodo con vos mismo,
Digo, parece una cholulada esto, pero no, es menor. Digo, la postura que tomamos los artistas en el momento de la inauguración es importante para uno, más que para los demás, ¿no? Pero digo, como, bueno, por lo menos para mí. ¿Vos estudiaste fotografía o estudiaste artes visuales y después te diste cuenta que te interesaba más esa rama del arte? Yo empecé con fotografía de muy chica a hacer fotos por mi cuenta, muy chica quiero decir la preadolescencia. Pero es como que no tiene nada que ver, si bien fue necesario ese momento para llegar a donde estoy ahora, nada que ver aquello con lo que después se desplegó. Estudié un poco de foto, pero así como un curso básico, te diría, inicialmente como para lo que era aprender a usar una cámara analógica. Pero como quien hace un taller de otra cosa, no sé. Después estudié dirección de fotografía, pero también toda la formación que uno tiene cuando tiene 19, 20 años es otro mundo interno, es otra cabeza, es como que te da por ahí contacto. A mí me dio contacto con lo visual, pero no tiene nada que ver con hacer obra. O sea, la parte técnica no tiene nada que ver con hacer obra. Pero sí me dio todas las herramientas para después estar como muy tranquila trabajando, que eso fue muy importante. Y cosas, o sea, educar el ojo, encontrarme tranquila con mi forma de mirar. Lo que pasa es que, bueno, después la obra de un artista que excede la fotografía o que excede alguna técnica específica, demanda más que eso, demanda más que una técnica, demanda más que un ojo. Porque si estás con eso, empezaste bien, digamos, pero después hay como un camino que recorrer que tiene que ver con la teoría, con las percepciones del mundo, con qué querés decir, con qué querés aportar al mundo con una obra, porque en realidad ya casi todo está hecho también. Entonces uno tiene que tener claro que no va a estar diciendo algo muy banal, digamos. ¿Y qué artistas te interesaban en ese momento? ¿Cuáles eran tus referentes cuando empezaste? Siempre cuento que tengo una experiencia personal que es que dentro del círculo familiar político, digamos, mío, había integrantes de la Organización Negra, que fue originalmente la Organización Negra, después Art de Troy, también de la Guarda, ¿no? En una época donde era el principio de la democracia, o sea, de muy chiquita te digo, ¿no? Y a mí eso fue como, no puedo evitar hablar de esa época mía como formadora de criterio, o sea, que me interesaba. Si bien siempre mi casa, por distintas razones, mis padres no eran artistas ni mucho menos, pero siempre viajamos mucho, entonces estuvimos como muy vinculados con los museos, con el arte, y a mí siempre me llamó muchísimo la atención eso, digamos, de disfrutar de muy chica, de ver obra. Aunque sea obra clásica, digo, ¿no? Obra que había que ver, ¿no? Sí. Los padres llevándote a un museo, así como te llevaban a ver un monumento, pero bueno, a mí me prendía más aquello. ¿Qué artistas me gustaban? Bueno, eso fue como muy importante, no te puedo decir que me gustaba, sino que estaba, como quien tiene un familiar artista y está ahí. Y hoy puedo seguir diciendo que me parece un referente importante, no es que me desprendí de ese referente. Tampoco es que veía mucho, era que estaba ahí dando vueltas. Después terminé haciéndole las fotos a Art de Troy de sus videos, ellos hacían videoarte. Bueno, y después cuando, no sé, me avergüenza un poco decir esto, pero cuando empecé a estudiar cine, como que no podía creer el universo de Tarkovsky, me parecía así como increíble. Hoy no es un referente que yo sostenga, pero sí me doy cuenta que había algo ahí como de un tiempo distinto, de una forma de narrar absolutamente distinta, con un tipo ruso, con una lógica de industria, no sé, como algo que me hablaba de otra forma de explicar el tiempo, de explicar la sensibilidad, los afectos, que me parecía increíble. Después, no sé, hay muchos artistas que me gustaban en ese momento. Ahora es como que no los tengo como tan presentes porque como que los solté. Sí, pasa, uno cambia de opinión acerca de los gustos, te van interesando cosas distintas. Y no mencionaste ninguno de tu rubro específico de la fotografía, eso es interesante. No. Te nutrías de todas otras disciplinas que estaban en derredor. Sí, en general me pasa eso. Es como que me gustan, hoy en día
admiro ciertos referentes que usan la foto, pero no fotógrafos específicos. Yo tuve como una gran crisis con la foto en sí, más o menos a los 25 años. Yo copiaba muy bien, siempre tuve laboratorio, o sea, fui como muy con un cope con la manualidad, ¿no? Entonces era como que entrar al laboratorio tenía un plus muy importante para mí. O sea, como un pasar el tiempo, las noches. Y en la primera secuencia de mi obra, sí, a esa edad más o menos, era como donde se desplegaba el hacer. Digo, por ahí en otras épocas era más leer, o en otras épocas era más los vínculos afectivos. En ese momento era el laboratorio. Era como yo sola en el laboratorio copiando, encontrando un tono del gris, y como que ese fue el justificativo para que se despliegue después una obra que, bueno, se llama Fueras, que fue como de las primeras que salió al ruedo. Y a la vez yo tuve una formación por mi propio deseo muy importante en filosofía, que ahora también lo largué un poco, pero digamos, durante la adolescencia iba a talleres de filosofía, de pensamiento contemporáneo, que no eran tanto como aprender sobre filósofos, sino entender que nuestra estructura de pensamiento, nuestra estructura afectiva y relacional tiene mucho que ver con una forma posible que es la actual, y que hay otras maneras de ver las cosas, no tanto porque sean relativas, que se puede ver de una forma o de otra, desde un sujeto que mira, sino que toda la estructura de lo sensible, o sea, como entendemos un afecto, una obra o todo, está determinado por una condición actual. Entonces, en ese sentido, para mí fue como muy importante al principio. Al principio lo que me pasaba era que tenía como tantas ideas grosas de los teóricos en la cabeza, que después veía una foto y decía, pero esto es una estupidez flagrante. Yo quiero como contar toda esta narrativa que para mí es muy impresionante y muy, muy generosa en una foto, y la foto me quedaba corta. Yo me acuerdo de decir, tiene que engordar la foto y no sé cómo hacerla engordar. Me acuerdo que decía eso. Por eso también por ahí me escuchás decir que mis referentes no son fotógrafos. Bueno, ya que mencionaste afuera, a mí me llama mucho la atención que tenés como dos etapas muy diferenciadas en tu carrera. Las primeras series, que son en general en espacios difíciles de identificar, que hay una ciudad que podría ser cualquier ciudad, o un campo, o la serie de los yuyos, y de repente aparecen los cuerpos, las personas. ¿Cómo fue esa transición? En principio, a ver, yo tenía como una afección, yo así como te dije que copiaba en el lago, y era la herramienta que tenía en ese momento, usaba 35 milímetros blanco y negro y laboratorio, como que me concentré mucho en la potencia de la luz, en lo que puede el negativo, digo, más allá de la parte técnica, el trabajo estaba apoyado en eso. Y me pulsaba mucho los espacios al aire libre, eso me ocurría, ¿no? Por distintas razones daba clases en Mercedes Corrientes, viajaba bastante al campo, pero autogestivamente, digamos, ¿no? Después terminó pasándome que por circunstancias de la vida me terminé mudando al campo. Pero llamativamente, cuando me mudé al campo dejé de hacer fotos en campo. O sea, fue fantástico. Te saturaste. Sí, tal vez había tanto deseo, he puesto tanta mirada, tanta atención y tanta intención puesta en esa mirada sobre lo agreste, pero lo agreste me refiero a excede el outdoors, ¿no? Como tiene que ver con ese lugar de soledad. Tal vez yo estaba como encontrando, yo lo asocio mucho como mi momento personal, ese momento pre-30 que uno está encontrando como qué le llama la atención, qué lo conmueve. Bueno, entonces yo empecé a fotografiar esos espacios donde, si bien la excusa son los yuyos, eran espacios donde no podías reconocer ningún tipo de persona ni espacio físico real. Es más, son imágenes blanco y negro, o sea, irreales por completo, blanco y negro, en una forma que solamente se puede ver en la foto, porque vos cuando estás en la noche, en la mitad del campo, no ves de esa manera. Solamente es posible gracias a un trabajo sobre lo fotográfico.
Y después esta serie me venía genial en relación a una cuestión identitaria con la fotografía, que bueno, yo venía como con todos estos teóricos trabajando como internamente sobre la identidad, no la identidad como persona, sino la identidad de lo que vemos, la identidad de lo que identificamos, con qué nos identificamos, que me parecía que estaba bueno como poder trabajar con esto que yo en su momento llamé dinámicas no enajenadas, que tienen que ver con espacios donde lo que ocurre es un nuevo evento, digamos, no es un yuyal retratado en una fotografía, sino que es una nueva forma de mirar, bastante complejo de explicar si no se ven las fotos. Y después lo que me pasó es que en esta mudanza que yo tuve al campo, como que logré como esta serie afuera de los yuyales, mostrarla de tal manera que ya no era una fotografía colgada en la pared, sino que empezaban a hacer proyecciones, diapositivas, o sea, analógicas, de cada una de las imágenes. Esto lo expuse acá, lo expuse en Toronto, lo expuse en Montreal, bueno, en distintos lugares. Por supuesto, esto también tenía su versión en papel, pero a mí me parecía que si quedaba en una versión en papel era una foto muy de buena técnica fotográfica, y me parecía que tenía que exceder eso, porque lo que yo estaba contando era una estructura de los yuyales, de la vegetación salvaje que se autosustentaba, en contraposición a los cultivos que tienen como la producción humana que los corre y les da el tiempo. El yuyal tiene su propia forma, su propio ritmo y crece donde nadie lo plantó, digamos, no tiene una intención previa, sino que simplemente es. Entonces me parecía que el soporte de papel y que una persona pudiera agarrar esa foto copiada en fine print y llevársela a su casa, justamente era todo lo contrario. ¿Sí? ¿Se entiende? Era como tener una identidad fijada por fuera de lo que ocurre en la imagen, ¿sí? Una identidad que es un papel que vos te puedes llevar a tu casa. Entonces lo que hice fueron proyecciones de diapositivas donde solamente ocurría en una galería. No había opción, si te podías comprar el proyector, digamos, la diapo y llevártela, pero también ocurría que solo había imagen sin soporte. Entonces era la imagen sola, así como ocurrían los yuyos por su cuenta. Bueno, después ocurre que me mudo yo al campo, empiezo a estar mucho sola en el campo, sola. Estaba mi hija que acababa de nacer, pero un bebé, o sea, estaba sola. Y tal vez el contrapunto a la maternidad, como esa primera instancia de todo, que sos todo teta, todo cuerpo, todo animal, empecé a hacer fotos del campo ya en color, como mucho más verídicas, con la luz que había, y me iba tirando yo en las fotos, medio como sujeto, excusa para la foto, pero después empezó a aparecer que todas estas minas, que era yo siempre, que estaban tiradas ahí, no... interesante, porque no mostraban la cara, y claramente parecían haber desfallecido ahí, ¿no? Entonces surgió esta serie pequeña que fue el boceto de lo que después vino, que se llama La serie de las 1000 muertes, y fue interesante eso, porque lo que me pasó en ese momento fue que, digamos, como venía bien con afueras, me empezaron a pedir, yo empecé a mostrar las 1000 muertes, se editó un catálogo, bueno, etcétera, y yo me sentía que no estaba bueno lo que estaba haciendo, yo no estaba conforme. Las fotos pueden estar buenas, digamos, me fue bien, gané una mención, que era bastante pendeja yo en el Salón Nacional, pero yo sentía que por ahí ya no podía seguir, que había como algo de la poética que no me cerraba por ninguna parte, y era mucho sobre mí. ¿No? Entonces me agoté, me excedió, entonces paré todo. Y bueno, lo que ocurrió, que siempre cuento porque fue una anécdota muy interesante, fue que un día estoy en un bar viendo la revista de Clarín, la revista Viva, y aparece la foto de Marilyn muerta, y porque había un libro que, no sé, sobre un tipo que hacía autopsias en Los Ángeles, entonces para promocionar el libro habían publicado foto de Marilyn, la foto de Janis Joplin, no sé, unas así como famosos que le habían hecho las autopsias. Y dije, yo podría hacer esto, o sea, podría reconstruir esta foto y ver qué pasa.
Y ahí pasaste a la siguiente serie. Y ahí pasó la siguiente serie. En el medio hice unos bocetos también que, bueno, son obra hoy, que son la serie de casos y la serie de expediente, pero que mucha relevancia no tuvieron, pero para mí fueron importantes, donde conjugué esto del espacio, digamos, el espacio de campo, pero ya nocturno. Entonces tenía algo como de una iluminación muy cinematográfica, combinado como con los yuyales y el cuerpo tirado en el yuyal, y era como bien, si bien lo de afuera tenía una lectura que también a mí me parece interesante y la más acertada, que era como que eran espacios donde algo había ocurrido o estaba por pasar, que podía ser una muerte, un orgasmo, un grito, cualquier cosa, era como que había una tensión en la imagen, ahí ya estaba consumado, el cuerpo estaba tirado ahí, ¿no? Y después de eso, que son unas imágenes que son, como te digo, muy cinematográficas, así como con luces nocturnas muy detalladas y con un formato grande y de formato medio, hago esta de Marilyn. Pero que también al principio la hice con flash de estudio, formato medio, un blanco y negro hermoso, y cuando la copié dije, no, esto es un desastre, esto es una... Soy yo tirada en una cama, o sea, no pasa nada. Bueno, por suerte seguí trabajando, me deshice de las fotos de muertas famosas y pasé a las fotos de las mujeres anónimas. Y ahí viene la serie de reconstrucción, donde lo que hago es reconstruir casos de mujeres que fueron mujeres muertas que fueron publicados en los diarios. Y la particularidad que tiene ese es que lo imprimiste en un papel, ¿qué tipo de papel? Prensa. ¿Qué papel era? Porque no estaban enmarcadas, no se expusieron enmarcadas, se expusieron con un montaje muy particular en un magma, como decayendo. Sí, en realidad la primera vez que las mostré fue una exposición en la Ira de Dios, en el 2013. Y después el MAGUA me convoca para hacer una segunda vuelta de muestra, que para mí fue un desafío importante, porque fue como reformular sobre un trabajo que para mí ya había pasado. Yo ya había terminado la serie hacía mucho, ya estaba en otro trabajo. Entonces fue como hermoso, porque fue forzar la maquinaria a ver en qué estaba yo en ese momento. Esto fue en el 2016. En qué estaba yo en ese momento en función de un trabajo pasado. Y ahí le pude agregar en el MAGUA, y después vuelvo a lo de la copia, algo interesante que fue que le cambié el nombre. Presentamos el libro también de reconstrucción que hicimos con Editorial Chaco de Madrid. Y le puse el fin de la apariencia, porque ya tenía mucho más que ver con entender ya no la cuestión originaria de ese trabajo, que tenía que ver con dar cuenta de cuán vinculados estamos con ese tipo de imágenes en lo cotidiano, reconstrucción originalmente, y cuánto la fotografía nos interviene como sujetos para relacionarnos con las cosas, que sé yo, desde abrir un diario, así como pasó a mí, la revista Viva y ver una foto de un fiambre, o le puede pasar... Hoy en día no tanto, pero en general es el medio a través del cual nos llegan esas imágenes, a través de la sección de policiales del diario. Exacto, y a la vez había algo como muy interesante para mí de buscar de buscar imágenes que hayan sido originalmente fotografías y no tomadas por fotógrafos artistas. Porque también dentro de la investigación original de ese trabajo yo incluí, que después lo descarté inmediatamente, las interpretaciones o qué sé yo, de otros, de muertes, por ejemplo, no sé, Cleopatra muerta, pero esos son todos suposiciones. Esto, si bien siempre la fotografía, aunque es más verídica, es una ficción, era la foto como fue tomada originalmente. No es que haya sido verdad, sino que así ocurrió en el diario. Entonces, lo otro eran interpretaciones de artistas, artesanos del pincel, digamos, ¿no? Otro sujeto. Esto era como más un fotógrafo de guardia de la policía que va y saca la foto. Entonces lo que hice, como para mí había una sordidez muy importante en esa forma de acercarse al cuerpo originalmente por esos fotógrafos, para mí no tenía sentido que fuera en papel fotográfico, que siempre es muy pretencioso en su
high definition y su gama tonal y su acercamiento por lo cuanto más verídico y más despliegue de colores y más nitidez tiene, más no llega, pareciera. Yo quería todo lo contrario, como una forma de copia donde el espectador tuviera que buscar qué tiene que ver él con eso. No solamente que te den la foto resuelta, toda perfecta, como una mujer hermosa que se pintó para la ocasión, sino la cuestión de que el espectador se pudiera parar adelante y dijera, bueno, ¿cuán vinculado estoy yo con esto? Cotidianamente, ¿qué me pasa? Entonces lo que ocurrió fue que buscando este tipo de técnica, pasé por muchas etapas. Este fue un proceso que duró casi un año, entre que hacía las fotos y buscaba la forma de copia. Primero que fueron fotos donde yo no buscaba mujeres famosas, porque lo importante era la conexión con el cuerpo. Si yo decía Marilyn, vos la ves a Marilyn muerta, te vienen imágenes de Marilyn viva, de Marilyn actriz, de todas las Marilyn que nosotros llevamos como data de memoria interna. Ahora, si vos tenés la foto de la más relevante ahí son dos. Nancy Spungen, que es como la más famosita, que era la novia de Sid Vicious, pero bueno, hasta que no se murió no fue famosa. Y Alicia Muñiz, que era la esposa de Monzón. Pero también ella no tuvo una tapa de la revista Gente hasta que no murió. Entonces esta foto es la tapa de la revista Gente cuando ella murió. Y también una época de la foto, porque ahora ya no te dejan publicar una foto de una mina semi-conocida o la esposa de muerta en la tapa de la revista Gente. Sería una locura pensar eso, ¿no? Bueno, hace un par de años que se murió una modelo, sí. Bueno, pero esa fue la última. Que eso se filtró. Esa fue la última y fue muy complicada y tuvo bastante lío. Y me acuerdo que yo hace bastante fui igual, en 2013, por ahí. Ay, no recuerdo. Sí, hace un montón. Yo estaba en el campo viviendo y me fui hasta el pueblo a comprarla. Y el kiosquero me dice, Rosana, es la primera vez que se agota la revista. Yo me moría de risa. Siempre era un diario, no era una revista, pero un diario que tenía poca tirada. Bueno, entonces lo que hice fue copiarla, digamos, mandé una imprenta cualquiera del barrio de por acá, para que me hicieran de unas fotos los peores papeles, lo peor que tuvieran, que copiaran lo que tenían, ¿no? No era un lugar de copia fotográfica, era un lugar de cartelería. Entonces me devuelven un ploteo, que es ese que está ahí, un ploteo todo, no sé, con un papel muy malo, un afiche muy finito, y cuando la doy vuelta, la imagen, el ploteo había pasado para el otro lado. Entonces lo tuve ahí como 2 meses. Y dije, bueno, esto es, como esta sordidez, porque por un lado emula la publicación de un diario, por el otro lado te deja ver que hay algo del otro lado que no estás viendo, que tiene que ver con la muerte y todas las intrigas, no la muerte de cómo murió la mujer, sino la muerte. ¿Qué es la muerte? Como toda cultura, religión, todo trabajando en función de descubrir qué es la muerte, cómo es estar muerto, qué sé yo, tantas cosas, estas brujas, todo el mundo trabajando en función de eso, ¿no? Tanta filosofía escrita sobre la muerte. Entonces, el sistema de copia, finalmente encontré un gran copiador, Hernán, con el que copié este trabajo, con una carga de tinta específica, en un papel afiche de 70 gramos que deja pasar la tinta para el otro lado, en una bobina. Y las copias son a tamaño real de mi cuerpo. Eso también me importaba, como que el contacto del espectador sea como 1 a 1. Que no sea una cosa reducida, modificada. No, que te veas reflejado ahí también. Exacto. Como te apela de otra manera. Bien. No tiene tu tamaño. Eso. No por lo inmenso, sino por lo humano, la escala humana. Por la cercanía. Bueno, y entonces es la copia de un lado y se ve el reverso. Entonces por un lado es como que teóricamente cierra por todos lados, porque es la foto se cuelga de tal manera, originalmente a la pared, en el magua, en la mitad de la sala, pero no podías pasar, donde vos podés ver que hay algo del otro lado, porque el papel queda suelto, entonces medio que se enrula y ves que la copia, la mayor carga de tinta está del otro lado, pero vos estás viendo solo una parte.
Y bueno, eso también es la comunicación, los medios masivos, no es que te muestran solo una parte porque te están mintiendo, sino que hay una trama atrás que está dispuesta para que uno tenga un show armado, ¿no? Bueno, algo así. Y a la vez apela al pudor de querer ver un poco más, de querer saber más, de querer entender más. Y la verdad es que yo con toda la investigación que hice, que incluso me inscribí en las materias forenses, bueno, nada, me copé. Ah, mira, te iba a preguntar eso, si te habías interesado por algún estudio criminalístico. Sí, después me di cuenta que había, viste, cuando uno está investigando algo que se copa con cosas que después va dejando. Pero sí, me inscribí y fue como un re momento. Fui a la UBA, dije, bueno, estoy preparando un trabajo, quiero venir de oyente. Medio que me miraron como diciendo, bueno, ok, pues yo fui franca, digo, fui clara, no es que fue, sí, bueno, me anoto y voy y me meto, no, se lo conté al docente. Es tipo, nada, están todos re locos los forenses, ¿no? Imagínate, son como unos científicos de esto, de lo oculto, es muy loco eso. Y bueno, es una rama para descubrir qué es lo que pasa, no por esotérica ni nada, porque yo soy cero, pero hay como una cosa de que es una línea del acercamiento. Y parte de mi trabajo tiene que ver con eso, porque es el acceso que yo tengo. Tal vez si fuera más... Y aparte porque el trabajo demandaba eso. Si yo fuera más esotérica, tal vez consultaría una tarotista, no sé, ¿entendés? Pero el tema por otra vertiente. Pero el trabajo demandaba como una concentración, ni siquiera científica, casi como toda la ficción de lo realista necesitaba. Entonces el ojo de un no artista, o sea, un ojo duro, una definición mala, un descuido, unas mujeres que murieron descuidadas. No todos son femicidios, pero hay suicidios pero bueno, siempre es una situación border, ¿no? Sobre todo si fueron publicadas. Sí. Y en una puede ser que hiciste una instalación que había una cama directamente con esos plásticos que ponen en las situaciones de forenses, de análisis de escena del crimen. Sí, eso fue en La Ira. Había algunas imágenes desplegadas en la pared, que van pegadas con cinta de pintor o con ganchos, como el afiche colgando, como con mucho despojo y sin tanta pretensión de obra. Y a la vez pasa también que esos papeles tienen lo efímero del diario. O sea, que viste, después el diario vos lo usas para hacer asado, con la mina muerta. O sea, también necesitaba eso, como que se oxidaran, se ponen amarillos, todo mal en un punto. Y después, bueno, lo que armé aquella vez, porque también sentía que le quería seguir dando una vuelta de tuerca, es algo más autobiográfico, también como para... No es menor que sea yo la que se pone para las fotos. En la carne, todas estas otras minas. Por varias razones. Primero porque mucho tiene que ver mi trabajo con ya no el tema que estoy sacándole la foto, sino, o sea... quiero verla a Nancy Spungen muerta de verdad, sino lo que yo estoy delatando, poniéndome yo en la imagen, es que lo que estoy mostrando es un dispositivo y no tanto a ella muerta. No la noticia de que Nancy Spungen murió y a ver el codito y la sangre y no sé qué, porque de hecho evité toda esa parte como la sangre, los cortes, sí. Todo eso lo saqué, no fue. La sordidez estaba en otra cosa, en la vinculación con nuestras preguntas sobre la muerte, digamos, que todos tenemos, aunque lo aceptemos o no. Y en esa instalación en La Ira, entonces iban en las paredes las obras, y después hice un video donde yo estaba tirada en una cama durmiendo con toda la noche un video durmiendo, en la cama donde hice la reconstrucción de Marilyn. La foto de Marilyn no estaba, pero había armado el cuarto de Marilyn. O sea que el cuarto que está es el cuarto de Marilyn, pero que no está la foto. Pero tiene que ver con mi acercamiento al trabajo. ¿Se entiende? Como cuál fue mi proceso para acceder, así como mostré el archivo también de fotos con el que venía trabajando, como una especie de archivo a pared pegado, como si fuera un archivo policial, con un tubo fluorescente, como muy obvio y muy crudo. Me parecía interesante también que había un acercamiento que no tenía solo que ver con denunciar este dispositivo, sino con un proceso mío interno, que tiene que ver con encarnar a todas estas mujeres
Y eso sí tiene que ver con algo súper personal mío, que es algo de como de vivir todas esas vidas. Que a mí la obra me permite eso, vivir las vidas de otros, ser otras. Sí, a mí me remite un poco a la obra de Fabio Casero, que se hace muerto. Hay fotos, hay videos, pero en su caso juega más con la reacción de la gente, porque él se tira en distintos puntos de una ciudad haciéndose el muerto, entonces registra cómo la gente pasa a su alrededor y o lo obvia o se acerca a mirarlo y demás. O le pasan cosas. Claro. Está bien, o sea que trabaja es más sobre la reacción del otro. Sí. Tiene un poco más de humor. En tu caso ya tiene esa distancia de escena de crimen. Sí. Me hace acordar un poco a Stephen King, que en el libro que él habla acerca de su trabajo, se pregunta, y también porque dice que todo el mundo le pregunta, qué necesidad en un mundo donde pasan cosas tan terribles, por qué la gente o produce o consume cosas que tienen que ver con situaciones muy desagradables o de muertes, asesinatos, gente cortada. Y él dice que por un lado está el tema de tratar de exorcizar y de enfrentarse a lo que a uno le tiene miedo. Como de alguna forma, como al familiarizarte con eso es como que le perdés el temor. Respeto. Sí. Y después, algo que dice que es muy gracioso es que nos genera cierta satisfacción, porque de alguna manera todos tenemos ese momento en que queremos matar a alguien y que quizás si no hay una legislación lo haríamos. Y las películas de terror, las historias de terror, todos estos tipos de productos vinculados a eso, te permiten ver cómo es el proceso de matar a una persona, descuartizarla sin ensuciarte las manos y sin tener que ir preso. Estoy de acuerdo. Aunque sea, ves cómo sucede. Sí, estoy de acuerdo en ambas cosas. Sí, para mí Reconstrucción tuvo que ver mucho en lo personal con eso, como con desafiar el límite de lo posible, ¿no? Fue una época rara para mí, difícil, no fue una época de alegrías, no sé cómo decirlo. Entonces era como enfrentarme al borde. Por suerte lo hice con la obra. Y no estaba haciendo una mierda por ahí. Y ahora tenés una serie, estás trabajando una que se llama Punto Ciego. El nombre es en alemán, pero no sé alemán, así que no me voy a equivocar si no pronuncio. Que tiene que ver con daguerrotipos, espejos. Blinde Klippe se llama. Blinde Klippe. Blinde es, blind, es como ciego. Y Klippe es el término que se usa en alemán para risco, sería. Entonces, como lo usan, la traducción sería punto ciego en uno de los casos. Que es un poco también, viene referido a la primera serie, ¿no? Afuera, que era más sutil, ¿no? Reconstrucción es más dura, más frontal. Sí. Afuera tiene mucho que ver con lo que vemos con el rabillo del ojo, lo que imaginamos, lo que vemos de soslayo, lo que parece que vimos y no vimos, ¿no? Eso de que ves con el rabillo del ojo algo y después volvés y no, y viste otra cosa. Afuera tiene mucho de eso, porque es como que suponés que hay algo ahí, pero no lo terminás como de cerrar, no decir, bueno, es un conejo, o una liebre en el campo, o no sé, hay como algo. Y Blinde Klippe, entonces el término lo usan los alemanes para, ¿viste cuando estás arriba de una montaña y abajo hay agua? Que el risco sería, no sé qué traducción es en español argentino, digamos. Sigue para abajo del agua, entonces vos cuando mirás ves un reflejo y no ves el fondo de esa montaña, ¿sí? No ves el valle que se arma bajo el agua. Bueno, ese es el uso. Entonces lo que te está hablando de un reflejo, ¿sí? Y es un punto ciego en un lugar donde vos no podés ver lo que hay atrás, pero a la vez lo suponés y lo reconstruís internamente. Vos sabés que hay abajo hay una montaña que continúa, ¿sabes? Pero está el agua arriba que te hace un reflejo. Bueno,
Lo que me pasó a mí fue que cuando termino Reconstrucción estaba así como medio... Nada, fue muy fuerte y muy grande y se instaló mucho en mi reconstrucción. Entonces, si hay algo que para mí es el norte de mi trabajo, es que los soportes de obra, no me defino por un soporte de obra, porque después lo que empezó a pasar era que me pedían como todas cosas en papel afiche. ¿Entendés? Y yo decía, ¿cuántos de ustedes no entendieron nada? ¿Entendés? Porque lo mío no tiene que ver con haber encontrado esa técnica. Esa técnica funcionaba para ese laburo, nada más. Como si me hubieran pedido papel fotográfico, es lo mismo, ¿entendés? Era como, ¿por qué me piden algo? Bueno, entonces, bueno, lo que ocurrió fue que devine como en investigar sobre las imágenes de... Me fui directo como a las imágenes... Primero lo que quería hacer era... Me agoté de la muerte, entonces lo que quería hacer era estas mujeres vivas. Como encarnar estas mujeres vivas. Antes, fotos de archivo que hay, de estas minas vivas. ¿Entendés? Porque después de muertas empezaron a aparecer fotos de ellas vivas, ¿no? Empezaron a, qué sé yo, se empezó a buscar, no sé, ocurrió. Y nada, igual estuvo en esa época. Me moría de risa porque yo siempre digo que parecía Capusotto. No, era como que yo me ponía la peluca de tal y hacía no sé qué, pero bueno, era como parte del disfrute de haber relajado como reconstrucción, que fue muy heavy para mí. Entonces me fui directo como a las fotografías mortuorias, ¿viste? De toda la época victoriana. Sí. Entonces ahí empecé a encontrar como algo interesante como en la técnica, ¿no? En cómo se deteriora la imagen, qué partes se empiezan a ir de foco del papel fotográfico cuando empieza a envejecer, las cosas que le pasan a la materia, más allá del muerto, ¿no? Igual no me interesaban demasiado esas fotos, salvo por estas cuestiones técnicas, que me parecía que tenían como una memoria que me copaban. Entonces empiezo a investigar daguerrotipos, gano una beca, me voy a New York y empiezo a investigar daguerrotipos. En el medio doy unas charlas allá en la Universidad de New York, como que me bajaron, ¿viste? Cerré reconstrucción, afuera reconstrucción, ¿eh? Bueno, y ahora estoy en esto. Y vine a New York para esto. Fue como que ahí en las charlas, ellos organizan charlas de artistas y me habían invitado. Bueno, me empecé a encontrar con... Simplemente me fui a ver material de daguerrotipo a New York. Entonces, no sé, me pasé días enteros en la biblioteca viendo una colección que tiene daguerrotipos, fotografiándolos y viendo... Bueno, entonces me empecé a encontrar con esto fantástico, que yo ya sabía que pasaba, pero los había visto acá en Luján también, digamos. Ir a New York fue todo como un disponerme a trabajar sobre eso. Podría haberlo hecho acá, ¿entendés? Esto está claro. Sí, pero tenés un tiempo disponible y enfocada. Sí, te están pagando por eso. Digo, es como fantástico. Entonces me doy cuenta, que ya lo sabía, pero me enfrento a esta cuestión de que cuando ves el daguerrotipo te reflejas, porque como es sobre un material metálico, tiene como este positivo negativo, es copia única. Uy, esto es fantástico, ¿cómo puede ser que esté ocurriendo el tiempo plegado acá, que yo me esté viendo enfrente de este tipo? A mí, digamos, todo lo de otra época me enloquece, como me llama mucho la atención. Y esta cosa que tiene la fotografía, de la que yo descreo, pero a la vez le creo porque entro como un conejo, que esa cosa que tiene la foto, al decirlo me siento un ignorante, pero a la vez me pasa y es alucinante que me siga pasando y por eso creo en la foto, de que cuando vos estás viendo la solapita, el jopito del tipo de 1860, era así, ¿entendés? Que por ahí cuando veo un retrato al óleo, no me pasa, ¿entendés? Claro, pensás que una postura o... Sí, alucino cómo se peinaban las minas, pero me pasa con la foto. A ver, claro. yo teorizando sobre la fotografía puedo dar cuenta que es toda una ficción, pero hay un lugar de mí que me conmueve, por eso también trabajo con la imagen que reproduce una cámara, ¿no? Y no un pincel. Entonces las costumbres, y empiezo a pensar en la costumbre de fotografiarse y esta primera instancia de irse a fotografiar y lo que implicaba tener una imagen fotográfica en una casa.
Y me acordaba de mi abuela que tenía el retrato de su padre pegado a una chinche en la cocina y era la foto que tenía de su papá. O este uso que se hizo del daguerrotipo, que era como el fetiche, el tipo se iba a la guerra, la mina se quedaba con el daguerrotipo del tipo. Se lo hacían antes de irse a la guerra, para quedarse con algo. No sé, se quedarían con una camisa también, pero estaba el daguerrotipo, sí, que era el que portaba casi como un amuleto toda la energía del tipo, ¿entendés? Entonces como esa veracidad que se le otorgó a la fotografía y ese uso más cotidiano y doméstico me volvía loca. Entonces bueno, empiezo a investigar la historia del espejo, fue como un momento muy hermoso, porque fue como empezar a entender en la historia de la foto cuánto como sociedad le otorgamos a la fotografía, al espejo y a la foto, las dos cosas. Y en el daguerrotipo se juntaban las dos cosas. O sea, el espejo en el sentido de mirarnos, identificarnos con ese que está reflejado, pero a la vez que no sea suficiente y tener que volver a mirarnos para confirmar que estamos ahí y que somos nosotros y que estamos o bien vestidos o bien pintados o no nos gustamos o hoy me levanté con baja presión o tengo un sarpullido, pero el espejo te lo confirma. Y dar cuenta como de eso que es tan cotidiano y de todos, hasta de los niños en su constitución hoy como humanos, por Lacan, digamos, esta idea del espejo y todo lo que implica para Freud. Que dije, bueno, acá hay un material tremendo para trabajar. Dije, bueno, pero no me voy por las ramas y voy a ir como a un homenaje a la foto. Entonces empecé a encontrar que las primeras, buscando mujeres fotografiadas, las primeras fueron tipo la reina Victoria, mujeres victorianas. Empecé a leer sobre eso bastantes, pero más como si fueran testimonios, que también estaban en la Biblioteca Pública de New York. Testimonios de me fui a sacar una foto, me peiné, como dije, uy, que esto es un montón, está buenísimo. Y además el tiempo que no es como ahora, que es un segundo estar posando horas. Exacto. Sin moverse. Todo un sacrificio, era un evento en la vida de una persona. Yo creo que más que un sacrificio, por ahí lo vemos como un sacrificio, pero era un honor. Como un sacrificio, sí, que estamos, qué sé yo, como hoy depilarnos. Es un sacrificio, por ahí mi hija dentro de un tiempo diga estar loca, mi vieja que se depilaba, el dolor, pero no, digo, uno hoy lo hace como parte de lo que haces. O sea, digo esto porque cualquier cosa puede ser, o no sé. Sí, pero la accesibilidad de tener eso en tu casa debía ser, en esa época, debía haber sido alucinante. Sí. Sí. Sí, y a la vez toda esa creación como sociedad que se armó y como cultura, de darle entidad, de que esa foto que tenía ahí del tipo, era el tipo. O sea, era el tipo en otro momento, ¿entendés? Como todo como ese para atrás y para adelante del tiempo que implicó la foto. Bueno, entonces ahora me empiezo a probar, me empiezo a sacar fotos como probando también, porque esto que yo te decía que parecía Capusotto, también desafié de nuevo mi autorretrato y me empecé a fotografiar como mujer victoriana. Veía que quedaba mejor, que rendía mejor que las otras. Y empecé a desplegar una técnica que, bueno, de a poco, y con ayuda de otros que saben, o sea, que sean más, yo soy muy manual, pero bueno, ya por ahí. Empecé a desplegar una técnica que es que decapo los espejos, para lograr que haya una imagen por detrás de un espejo como craquelado y falto en partes, donde en principio el retrato, el tamaño de mi cara es del mismo tamaño que el que se refleja, misma proporción, más o menos, ¿no? Entonces, cuando uno ve la imagen de esta mujer, claramente de otra época, pero también ve la imagen de uno reflejado, o sea, como que uno es parte de la obra. Y también esto implica algo que para mí es muy importante, por lo menos en mi educación, que es que uno es afecto a cosas en lo personal. Si bien estamos signados culturalmente y socialmente por un montón de condicionamientos, si vos y yo entramos a un museo, yo me voy a ocupar con una cosa y vos con otra. Y eso es porque estoy constituida más hacia ese lugar por educación, por afección, por sentimientos, por millones de cosas. Entonces,
uno compone la obra, uno termina componiendo la obra, es como parte de ese círculo. Y también poner un espejo tiene que ver con eso. De nuevo, hacer cargo al espectador de cuán involucrado está. Sí, una apelación al otro. Sí. ¿Y ahora este año estás con algún proyecto o exposición? Este año estoy viendo, quedé seleccionada en la Bienal de Caracas, un momento complejo de Caracas. Venezuela está complicado, tengo que ver qué voy a hacer. En principio lo que mandé fue un proyecto de intervención urbana con imágenes de la serie de reconstrucción, pero que todavía no fueron expuestas, que tienen más que ver con Ciudad Juárez y otros casos de mujeres más latinoamericanos. Eso por ahora. Lo que sí estoy haciendo es que estoy generando exposiciones, trabajo como gestora. Yo soy coordinadora de Patrimonio de Artes Visuales en Morón, para la Dirección de Arte y Cultura. Y si bien es un territorio complejo, porque de artes visuales poco y nada, armamos un corredor fotográfico, estoy llevando la fotografía a Morón como ya bastante instalada, coordinando el museo de allá y demás. Y ahora lo que viene, que es interesante, es una muestra de Gretz Stern, porque Gretz Stern vivió en Morón. Entonces, toda la obra de los sueños, toda su obra, hasta finales del Gran Chaco, lo produjo ahí. Entonces es como un homenaje a Gretz Stern y bueno, nada, es casi como si fuera una muestra mía, porque la estoy produciendo íntegra, produciendo los textos, produciendo los audios, los audiovisuales, todo. Qué lindo trabajo. Sí. Está bueno. Sí. La famosa casa donde hacían las exposiciones Madí. Exacto, la primera exposición Madí que se hizo ahí, con María Elena Walsh, Pillon Rivière, bueno, todo el círculo de teóricos de Ramos Mejía, pero en realidad es Morón. Bueno, vamos a estar atentos. Dale. Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Pueden escuchar esta y todos los otros capítulos de Temporada de Relámpagos en temporadaderelámpagos.com. Pueden suscribirse a nuestro canal en iTunes y seguirnos en YouTube. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Adiós. Yeah.